Tal? Yo soy Ingrid. Y yo soy Paola. Nosotras somos Desvergonzadas y es un proyecto en el que trabajamos la violencia de género. En esta ocasión estamos haciendo un homenaje a las víctimas de feminicidio en una ofrenda virtual y pues en esta ocasión estamos aquí platicando sobre la nota roja y las muertas de Juárez. Exactamente, La Nota Roja es un podcast que acaba de salir en septiembre. De hecho, está en varias plataformas, pues las principales es Spotify y iTunes. Y tenemos al guionista de La Nota Roja, Craig Whitney, director de cine, y a la productora, Estefanía Bonilla Hernández. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Un Muchas placer. gracias. Gracias. Y bueno, pues empezamos. Bueno, yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. Em, ¿Qué es la nota roja? ¿Qué llevó a hacerlos? O sea, es decir, ¿cómo surge este proyecto? La nota roja como el término, la frase, o la nota roja el proyecto. Como proyecto. Pues comenzaba con un guión sobre la historia de los feminicidios en Juárez y tenemos la oportunidad de practicar con una productora en los Estados Unidos que tienen una división de podcasts y tienen la idea que tal vez podemos escribir y grabar un podcast sobre la misma historia. Y para nosotros era una oportunidad muy emocionante porque en una película de 90 minutos más o menos, solo podemos compartir una parte de la historia en todo de los feminicidios. Entonces, para mí, para hacer un podcast era una oportunidad para contar más perspectivas sobre el problema de feminicidio en Juárez y en México, y también para examinar las fuerzas en la sociedad mexicana y también en el mundo que tienen una parte en los feminicidios. ¿Cómo es que surge este interés de crear la nota roja? Principalmente te lo pregunto a ti, Craig, o sea, como hombre y norteamericano, ¿a partir de qué momento surge tu interés por estos asesinatos que se están cometiendo en contra de las mujeres en Ciudad Juárez? Pues soy de Texas, viví 20 años en Texas y la historia de las muertas de Juárez es muy famosa en esta parte de los Estados Unidos. No estaba familiar con la historia antes mi tiempo en Texas, pero después 2 o 3 años escucho historias sobre esta historia y muchos años después estaba leyendo un libro sobre la historia de los feminicidios y estaba pensando que tal vez voy a escribir mi primer largometraje, y para mí era una historia interesante, dramática, pero también es más que una historia interesante, es una historia importante, no solo porque es sobre violencia contra mujeres, pero también hay una conexión con globalización, machismo, la guerra contra drogas, armas en los Estados Unidos, corrupción. Es una historia dramática, pero también es una historia muy complicada, y la combinación para mí como director es muy interesante, pero también era interesante para mí porque no es solo interesante para mí. Hay más en esta historia que, puedo hacer
una película muy dramática y muy exitosa, es una oportunidad para hacer un proyecto que puede ser más que una película, tal vez. Entonces, de acuerdo con su investigación, todo esto que han hecho en la nota roja, lo que pasaba en Ciudad Juárez, ¿se puede decir que ahora pasa en todo México? Bueno, a nivel nacional. Sí, es decir, una de las cosas por las cuales también era importante entrar a analizar el tema de Ciudad Juárez es porque es de los primeros lugares en México y en Latinoamérica donde se empieza a hacer el registro de los fallecimientos y los feminicidios ocurridos desde inicios de 1900, de la década de los 90. Entonces, también, como bien dice Craig, muchas de las cosas que estaban ocurriendo en esa época también tenían que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio. Tiene que ver con la instauración de las maquiladoras y la migración masiva que hubo como de todo el país hacia este lugar específico de la frontera y de cómo la ciudad se fue desarrollando o se fue poblando de una manera y el desarrollo urbano que se empezó a generar empezó a realizarse de una manera desorganizada, de alguna manera rebasó la capacidad del gobierno para poder suplir con servicios básicos, con seguridad social, en todo sentido. Entonces, muchas de las cosas que, por ejemplo, nos decían teóricos y que nos decían periodistas a los cuales estuvimos entrevistando, es que Juárez sí terminó siendo una de esas ciudades laboratorio de lo que son los procesos de globalización y de transnacionalización que han estado ocurriendo en América Latina. Entonces, sí considero que es un punto donde, al menos es un punto de partida, donde podríamos llegar a encontrar muchas de las respuestas o muchas de las causales de por qué razón siguen ocurriendo o ahorita estamos en esta otra pandemia social, de lo que significan los feminicidios en México y podemos extenderlo ya a toda América Latina. Entonces, es más o menos hacer esa referencia y es interesante verlo desde el punto de vista del origen y de cómo ese origen, dependiendo de ciertos elementos, va desarrollando toda una circunstancia y toda una fórmula nefasta que da como consecuencia toda la violencia, no solamente contra la mujer, sino toda la violencia en general, pero que también termina siendo un poco como la gasolina que termina incendiando esto, que es esta otra pandemia social que trata los feminicidios. De esta investigación que ustedes realizaron, o sea, ¿qué fue lo que más les impactó en todo este proceso de investigación y cuando ya estaban pues realizando el podcast? ¿Cuál parte de la investigación es la más? Ajá, sí, lo que más les asombró a ustedes como equipo de trabajo. Mira, para mí una de las cosas creo que más impresionantes que empiezas a entender es tu posición de privilegio. Creo que eso es algo muy interesante encontrarlo y enfrentarte, tener que confrontar esa confrontación con el tema del dónde vienes y de esta cuestión social en donde te haces muy consciente del privilegio del que eres dueño, por decirlo así. Porque una de las cosas que desafortunadamente ocurre es que muchos de estos feminicidios, sobre todo cuando se vuelven tan públicos o sobre todo cuando se vuelven seriales, entre comillas, que es más o menos lo que estamos tratando de ver con lo del caso del campo algodonero, lo que ocurrió en Lomas de Poleo, Lote Bravo, etcétera, 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 es que te empiezas a dar cuenta que muchas de estas chicas eran trabajadoras de maquiladora, hacían parte de familias de bajos recursos, ¿no? De escasos recursos económicos, de acceso a la educación, de acceso a servicios públicos, que era precisamente como esta primera parte de lo que les estaba comentando con la pregunta anterior. Entonces, creo que esa fue una de las primeras cosas. La segunda cosa es la magnitud del problema. Creo que
hasta que uno no se confronta a la circunstancia y a la situación hablando con las familias de cómo es que va ocurriendo esto, uno no empieza a darse cuenta de la magnitud del problema. La magnitud del problema es el sistema, la magnitud del problema es la sociedad, la magnitud del problema es la misma familia, que no puedes confiar incluso con la gente que tú consideras cercana, porque muchas de estas niñas es muy probable que fueron asesinadas por sus parejas o fueron asesinadas por sus parejas, ¿no? Las parejas son perpetradores de feminicidas. O empiezas a darte cuenta como de todo el tema de la impotencia de las familias, de la impunidad que genera el propio sistema y el propio Estado nacional, al no reaccionar y ver que también detrás de eso hay toda una ordimbre y todas unas redes de los cuales se están beneficiando de esta circunstancia en la cual los feminicidios ocurren. Pues cuando estamos esperando, voy a decir que para mí, por supuesto, la experiencia de hablar con las familias de las víctimas, colectivas en Juárez que están luchando para justicia para sus compañeras, y la experiencia de escuchar sus historias muy tristes y fuertes era impactante, pero para mí la experiencia, la parte más impactante son las partes positivas de este proyecto. Por ejemplo, que podemos hablar con las familias de las víctimas y que pueden ser positivo y continuar su lucha después de 20 años, o las sonrisas de las colectivas feministas en Juárez durante sus entrevistas y la hospitalidad de la gente de Juárez. Juárez era una ciudad muy, muy peligrosa en los últimos 5 o 10 años, y que la gente de Juárez pueden ser muy hospitable y amable a nosotros durante la grabación. Era una experiencia increíble para nosotros. Y también pienso que todo de la experiencia para mí es impactante porque estoy viviendo en México, puedo hablar español. Estoy haciendo entrevistas con periodistas mexicanas y hay muchas partes de esta historia que son muy crudas y tristes y difíciles a escuchar, pero me gustaría que durante el podcast, y esperamos durante la peli, también podemos compartir la parte de historia de hospitalidad de la gente de Juárez y de mis nuevos amigos y nuevos compañeros en México, en el mundo latinoamericano que tengo, por qué estamos haciendo este proyecto. Y si podemos hacer algo mejor en el mundo porque estamos haciendo este proyecto, me siento muy feliz que es una parte del proceso también. Perfecto. Estefanía, justamente lo que ahorita menciona Craig, que los han estado entrevistando en muchos lugares, y en la semana pude leer una entrevista que creo que te realizaron a ti, y mencionabas que estás trabajando en un documental justamente relacionado con esto. ¿Podrías contarnos un poco sobre qué va el documental, cuál va a ser la diferencia entre el podcast y el documental, y a partir de qué momento la gente lo va a poder ver? Bueno, en el caso del documental, lo que está en los planes es que se pueda ver en el transcurso del próximo año, durante el 2021. En estos momentos nos encontramos todavía en una etapa de producción para tratarlo de llevar a cabo. Básicamente el documental va a tomar el mismo material el cual ustedes están escuchando en el podcast, pero
la gran diferencia que yo considero que hay entre el podcast y el documental, el podcast siento que se concentra en la historia lineal. Es más como el tratarte de explicar cuál es el contexto y darte la historia, ¿no? De en el 93 ocurre esto, aquí luego ocurre esto, luego te va narrando todo lo que va ocurriendo con el campo algodonero y ahí lo voy a ir dejando porque todavía faltan 4 episodios por estrenarse para que lo sigan escuchando y demás. En el caso del documental, estamos concentrándonos más en el tipo de las relaciones que genera este contexto social y el contexto histórico que ya explicó el podcast, pero ya visto desde un punto mucho más sociológico y visto desde un punto de vista mucho más político y mucho más, siento que tiene incluso hasta un grado más denunciativo, más de denuncia que lo que tiene el podcast. El podcast está narrando cuáles son como los elementos que fueron generando esta historia a nivel lineal. Lo que nosotros estamos tratando de narrar en el documental es la información que logramos tener de las entrevistas para explicar cuáles son las relaciones del Estado, las relaciones que ocurren en la frontera, el tráfico que ocurre en la frontera, el tipo de formas como toda esta red se va entretejiendo de lo que nos dejan ver las entrevistas. Y qué tanta responsabilidad tiene el sistema judicial y el sistema estatal en todo este tema de la impunidad que se está generando y cómo el trabajo de activistas enormes, como en nuestro caso estamos llevando más que todo el activismo que ha llevado Norma Andrade luego del feminicidio de su hija Lilia Alejandra en 2001 y de cómo este activismo de ella ha sido también precursor de mucho el activismo que, por ejemplo, se pudo ver con Marisela Escobedo, que se complementó con Esther Chávez Cano, que más adelante se empezó a generar ahora con las colectivas feministas actuales, ¿no? Y estas diferenciaciones, por ejemplo, como una colectiva como Hijas de su Maquilera Madre, o de este tipo de colectivos universitarios, como lo es Uniunida, ¿no? Y de cómo también todo eso ha llegado a repercutir en la idea de lo que es el arte y de lo que es la forma como se respira Ciudad Juárez hoy día, ¿no? Entonces, esos son como los dos enfoques. Es exactamente el mismo material, pero son dos enfoques que en lo personal creo que van a ser bastante compenetrables y complementarios. En donde si ves, o sea, no vas a ver exactamente lo mismo, pero ya que lo veas todo en su conjunto, prácticamente es como si hubieras estado con nosotros haciendo toda la filmación durante las 4 semanas que estuvimos allá todos los días haciendo entrevistas y levantando imágenes y demás. Eh, Ese es el espíritu, es la idea de lo que queremos lograr con ambos proyectos audiovisuales. Ok. Mencionabas ahorita cómo se han conformado estos colectivos de mujeres feministas y qué me dicen de ustedes, cómo conformaron este crew, este equipo de pues personas de distintos países. No sé, tengo entendido que está Lidia Cacho, entonces, ¿cómo logran conjuntarse todos? O sea, sé que esta sensibilidad los une, pero ¿cómo logran conformar este crew? Pues hay personas en el crew de México. Nuestro editor sonido es de Argentina. Y hay personas de otras partes de México, por supuesto, muchas personas de Juárez y pienso que es una cosa importante para muchas personas y hay muchas personas que quieren ayudarnos compartir esta historia y también para mí es muy importante que sus voces son una parte del proyecto. Por ejemplo, una periodista de Juárez se llama Alicia Fernández, hace
todas de las entrevistas para el podcast. Y para mí es muy importante que no solo estoy usando sus habilidades como periodista, pero no escuchando a su perspectiva. Y pienso que porque es mi método, hay muchas personas que quieren ser una parte de un proyecto donde no están solo trabajando para proyectar mi voz, pero su voz va a ser una parte de todo. ¿Cómo llegan con Lidia Cacho? O sea, ¿en qué momento ella se une a este proyecto? Porque creo que, o sea, también ha ayudado mucho. Finalmente ella es la que narra, ella es la que te termina contando la historia. Y hasta donde sea ahorita el podcast tiene mucho éxito aquí en México y en España. Sí, bueno, el tema con Lidia Cacho realmente fue una carambola de milagro. Okay. Es la única forma como lo puedo describir. Fue como, es decir, Lidia Cacho llega al proyecto por una serie de eventos desafortunados en su momento, ¿no? Que terminamos afortunadamente como dándole la vuelta y gracias a una serie de contactos que yo también me dedico como productora en cine y pues como productor uno siempre tiene que estar como muy pendiente de hacer muchos contactos, de hacer muchas redes, de estar colaborando, ¿no? Con los colegas en la industria. Y fue a raíz de una serie de estar con los colegas en la industria y contactando a mucha gente y ahí, por ejemplo, sí me encantaría mencionar a Daniela Espinosa Ochoa y a María Rosa Ochoa, quienes fueron las personas que al final terminaron conectándonos con Lidia Cacho. Yo la verdad nunca creí que fuera a ser posible. Es decir, como que teníamos un pool increíble de periodistas excelentes de Guadalajara, teníamos otra opción en España, desafortunadamente de otra periodista que tuvo que salir al exilio, teníamos dos opciones de periodistas súper increíbles en Ciudad Juárez y de pronto tanto Daniela como María Rosa fue así como de, pero ¿por qué no le preguntas a Lidia? Y yo la verdad estaba muerta de la pena, pero se hizo la pregunta y Lidia dijo sí. Y así fue como se fue dando. Fue realmente algo increíble. Fue un milagro. Creo, lo hemos celebrado y ha sido para nosotros de las cosas más afortunadas y creo que tiene que ver mucho precisamente por el espíritu del podcast, ¿no? De mucho de lo que Craig ahorita hablaba, de cómo todos los que hemos estado involucrados en este proyecto de alguna u otra manera nos pegó muy fuerte la temática. Algo que para mí ha sido muy importante para este podcast es el tema de la empatía. Creo que es increíble la cantidad de redes y la cantidad de unión que logras a través de la empatía. Y siento que este ha sido un proyecto que en ese sentido ha tenido mucho de eso, ¿no? Y ha tenido como mucho amor y mucha empatía por ese sentido. Y entonces este ha sido un proyecto que siempre, o sea, desafortunadamente por el tema, pero es algo de que en lo personal creo que nos unió a todos los que participamos y eso termina contagiando a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que se nota el outcome de cómo ha salido absolutamente todo lo que ha sido el resultado. Y esa fue el involucramiento de Lidia Cacho. Y Lidia Cacho, o sea, ha sido una socia y una colaboradora extraordinaria. Es decir, desde el momento en el que ella entró al proyecto, ella entró a hacer fact-check de todos los guiones, todo lo que nosotros teníamos mal o que teníamos de pronto de manera errónea, lo que sea, ella se encargó de corregirlo, se encargó de reescribir parte de los guiones, colaboró con Craig de una manera increíble, en una mancuerna increíble. Ahorita con toda la promoción del podcast, ella ha sido un amor, siendo la que en sus redes personales pone la publicidad del podcast, pone los audiogramas, los fines de semana. Hay veces que incluso más allá de lo que de pronto nosotros incluso le hemos podido solicitar o lo que sea, Lidia a veces ha ido
10 veces más allá promocionando el podcast fines de semana o algo así. Y es gracias a ella que incluso hemos llegado a conectar con gente increíble, ¿no? No solo en el medio cinematográfico, sino también con periodistas, de gente que ha estado como interesados también en seguir el podcast, en recomendarlo en Twitter, en generar como todo toda esta, sí, como publicidad allá. Y pues que nos ha ayudado de alguna manera a estar en tantos países. Estoy muy segura de que ha sido también gracias a Lidia que la otra vez Craig me estaba contando que éramos el puesto 34 en Rusia o algo así por el estilo. O que llegamos a ser el puesto número 20 en Japón. Y lo Wow. curioso fue que en Japón no era el podcast en inglés, sino el podcast en español fue el que llegó al puesto 20 en Japón. O sea, hemos llegado a tener cosas así increíblemente, sí, sorpresas increíblemente bellas, ¿no? Como resultado precisamente de todo este esfuerzo. Entonces, esa fue la forma como llegó Lidia al proyecto. Súper. Nunca voy a olvidar en mi vida el día cuando estábamos en la oficina de la producción durante nuestras negociaciones con Lidia. Y tenía una junta, estoy hablando con personas en un lado de la oficina y Stephanie dice, oye Craig, Lidia dice que va a ser la presentadora del podcast y era un secreto con el crew porque no podemos contar el crew que estamos haciendo negociaciones y puedo recordar todas las personas en la oficina eran como, wow, Lidia Cacho, bueno. Sí, se hizo el silencio y todos así de, ¿cómo? Y fue como, ¿de verdad? sorpresa. Súper, pues la verdad nos dio mucho gusto poder entrevistarlos. No queda más que pues pedirles que inviten a la gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar el podcast, que lo escuche, que les digan cada cuándo sale un episodio nuevo y en dónde lo pueden escuchar, en qué horario, todo. Espero que puedan escuchar todos de los capítulos, pero espero mucho que puedan escuchar el capítulo número 8, porque es sobre la historia de activismo en Juárez, la historia de la palabra feminicidio y los académicos que hacen el trabajo para compartir el concepto de feminicidio con el mundo. Y para mí, es de mis capítulos favoritos del proyecto, entonces estoy muy emocionado que todos de la gente pueden escucharlo. ¿Cuántos capítulos son? Son Hay 10 10. capítulos. 10 capítulos. Entonces, son 10 capítulos, se estrenan todos los martes a partir de las 3 de la mañana hora del centro, si no estoy mal. Va a seguir todo este recorrido de 10 capítulos, entonces el día 17 de noviembre sería la publicación del último, del número 10. Entonces, los invitamos, por favor, a que, más porque sea nuestro podcast o más porque haya sido nuestro trabajo, es porque es una historia urgente y es porque es algo que considero que esta es nuestra aportación, este es nuestro grano de arena y nuestra aportación a la discusión, a la concientización, a la visibilización y también a la desnormalización de que esto siga ocurriendo. No, o sea, la razón por la cual también estamos en esta epidemia, en esta otra epidemia que yo le digo así, es porque nos hemos normalizado mucho con que es normal entonces que maten a mujeres en México y que se maten entre 10 a 11 mujeres diariamente. Entonces, este es nuestro esfuerzo por desnaturalizar y desnormalizar esa situación y entender que es una materia súper urgente, que como sociedad tenemos que concientizarnos y que hay que decirlo, vivimos en un momento muy bello en ese sentido. Creo que la gran oposición de este actual gobierno es precisamente el movimiento feminista y ha sido precisamente toda esta lucha y todo esto y pues también nosotros queremos aportar a esa discusión y aportar
a que se genere esta concientización. Entonces, los invitamos en Apple Podcast, en Spotify Podcast. Si lo buscan en Google, ahí va a aparecer. Entonces, así es, como La Nota Roja en su versión en español o como The Red Note en su versión en inglés. Y pues esperamos que nos sigan, esperamos que lo escuchen y que por favor también compartan. Si tienen oportunidad en nuestras redes también de hacer sus comentarios, de cómo les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y que todos empecemos a generar esa comunidad que tanto nos hace falta. Y si hay personas que están escuchando y quieren ayudar este proyecto a encontrar más personas, si pueden calificar y criticarlo en Apple Podcasts, en inglés o en español, va a ayudar más personas a encontrar el podcast y ayudarnos a compartir esta historia con más personas en México y en el mundo. En el mundo, exactamente. Pues muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo. Gracias a ustedes. Que la gente escuche el podcast y que esté al pendiente de los otros proyectos que vienen, como el documental y la película que también va a ser Craig. Y bueno, ya si vienen más proyectos, ustedes estarán, yo creo que avisando en sus redes sociales, ¿no? Completamente. Sí, claro. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. De nada. Hasta luego. Hasta luego.